Muy buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, universidad promovida y patrocinada por el Obispado de Chiclayo, departamento de Lambayeque, Perú. La actividad del día de hoy está dividida en tres partes: presentación de la Red WIM, conferencia La mujer en el pensamiento de Erin Stein y Juan Pablo II a cargo de la doctora Miriam Ramos. Ronda de preguntas. Les solicitamos que durante la conferencia mantengan sus micros y cámaras apagadas. A continuación, recibimos a la doctora Rosa Sánchez Barragán, quien realizará la presentación de la Red WIM. Doctora. Gracias, Vanessa. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se han podido conectar el día de hoy. Como ya lo ha mencionado la profesora Vanessa Castro, vamos a aprovechar estos minutos previos a la conferencia para presentarles la Red WIM, que es la que está promoviendo esta conferencia el día de hoy, para que todos un poco conozcan que la red es la Red Iberoamericana de Innovación y Formación para fortalecer el impacto femenino en los ecosistemas de innovación, denominado WIN, que tiene como eje primordial o como objetivo central la creación de una red con la finalidad de visibilizar a la mujer, ¿no? Y que se centra especialmente en 3 puntos: en la educación de calidad, en una igualdad de oportunidades, la industria y la innovación. Esta Red WIN tiene como finalidad específica el tema de la investigación, ¿no? El tema de la investigación en esos 3 frentes que ustedes pueden ver. A continuación, en la diapositiva que viene, pues vamos a poder verificar, si pasan la otra diapositiva, por favor. Está conformada la Red WIN, está liderada por la Universidad de Navarra, quien nos convoca a la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y a 4 universidades más a nivel de Latinoamérica para presentarnos a un concurso del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, con el cual pues el año pasado, en el 2019, logramos lograr ser un proyecto aceptado por el CITEC, y desde noviembre del 2019, durante 4 años, este proyecto tendrá vigencia. Como les digo, está liderado por la profesora Maricruz Díaz de Terán. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, pertenece al área de Filosofía del Derecho, es especialista en bioética y también con estudios en la mujer, ¿no? Esta Red WIN está conformada por 30 investigadores que estamos de alguna otra forma enfocados al trabajo de la mujer y cómo visibilizarla, pero dando un buen referente, ¿no? También el día de hoy en esta conferencia nos acompañan muchos de los que son los coordinadores investigadores también de la red. En Argentina, la red también está a cargo de Melania Octaviano, a cargo también en la Universidad del Siglo XXI, en Bolivia, la Universidad Privada Santa Cruz de la Sierra, a cargo de Milka Costas. En Colombia, en la Universidad de La Sabana, el coordinador es Andrés Hernán. En Ecuador, en la Universidad de los Hemisferios, la coordinadora es Andrea Montalvo. En España, Maricruz Díaz de Terán, junto con María Beunza, son las que lideran esta red en España. Y en Perú, bueno, actualmente estoy yo encargada de la red, pero a continuación voy a mostrar también al equipo que nos está acompañando. USAT es la única universidad peruana que forma parte de este proyecto de investigación a nivel iberoamericano. Tenemos a la doctora Patricia Campos. Ella es médico de profesión, doctora en medicina con especialidad en neuropediatría, es magíster en bioética. También está la doctora Lourdes Redondo, de profesión filósofa, doctora en filosofía, magíster en bioética. La maestra Katia Basalo, de profesión abogada, es magíster en derecho de familia, con estudios de posgrado en bioética. Nuestras ingenieras de profesión, la maestra Vanessa Castro, que de profesión es ingeniera y magíster en ingeniería. La ingeniera también Mary Mendoza, que es magíster en administración. Y bueno, mi nombre es Rosa Sánchez, que ya me he presentado, soy doctora en Derecho y también con estudios en bioética. Como sabemos, la Red WIN es una red que va a tener 2 frentes principales: el tema formativo, que es a lo que viene la diapositiva a continuación, un frente que va a ser la formación, y otro frente que es el tema de la investigación.
Estas son nuestras actividades que vamos a presentar durante todo este semestre. Estamos empezando con esta conferencia a cargo de la doctora Miriam, la mujer en el pensamiento tanto de Edith Stein como de Juan Pablo II. En el mes de agosto tendremos la conferencia aprovechando que estamos en el año centenario del nacimiento de Juan Pablo II y fue uno de los promotores más fuertes en el tema de la mujer. Estamos aprovechando también esta coyuntura. Juan Pablo II y la teología del cuerpo. Luego en septiembre tendremos también la conferencia Juan Pablo II y la conferencia de Pekín de María Antonia, que estuvo también, nos va a cooperar muchísimo. En el mes de septiembre también tenemos a cargo de la coordinadora general, a cargo de la doctora Maricruz, una conferencia sobre las políticas públicas a favor de la mujer entendida adecuadamente. En el mes de octubre, Dios mediante, tenemos la conferencia de Juan Pablo II y la mujer por medio de la profesora Gabriela Gambino, que es la subsecretaria del Dicasterio para Laicos, la Familia y la Vida. Y en octubre vamos a iniciar el curso internacional sobre la mujer, misión y acción en Latinoamérica. Es un curso que tendrá una duración de 3 meses. Es el primer curso que se va a dar a nivel de Latinoamérica en relación al tema de la mujer, a raíz también de toda la coyuntura que estamos viviendo y queremos dar una visión adecuada en este tema, ¿no? En noviembre culminaremos con la conferencia La mujer en la iglesia de Juan Pablo II a Francisco, para cerrar este ciclo de conferencias en el año centenario en el centenario de Juan Pablo II, y luego culminaremos con la publicación de investigaciones a raíz de 2 puntos. Primero, innovación femenina, y otro punto que será la complementariedad entre varón y mujer. Nosotros, nuestro grupo de investigación, apostamos de que la mujer es un elemento fundamental, pero es más fundamental si va unida al varón, que es lo que hemos sido seres creados para eso, ¿no? Entonces, a continuación, en la diapositiva podrán encontrar los correos. Si tienen alguna consulta o duda, si quieren conocer un poco más de la red WIN, pues nos pueden escribir, que gustosos vamos a poder compartir, porque creo que en este tema de la mujer hay mucho que trabajar, ¿no? La mujer no se puede estudiar sin razón del varón, sin razón de la familia, sin razón del trabajo, y sin razón de todos los frentes que pueda darse, ¿no? Muchas gracias, y Vanessa. Agradecemos a la doctora Rosa Sánchez. A continuación le doy pase a la doctora Lourdes Redondo para la presentación de la conferencia. Le solicitamos que pueda ir realizando sus consultas por medio del chat durante la conferencia. Doctora Lourdes. Buenos días. Tengo el gusto de presentarles a la profesora Miriam Ramos. Miriam Ramos nació en España, en Andalucía, al sur de España. Es doctora europea en filosofía por la Universidad de Salamanca, con una tesis precisamente sobre Edith Stein. Su carrera investigadora gira sobre todo en torno a esta gran filósofa y santa, patrona de Europa. Pasó para ello una larga temporada investigando en el archivo Edith Stein de Colonia, y fue admitida unánimemente como miembro de pleno derecho en la Asociación Internacional para los Estudios de Filosofía de Edith Stein. Entre sus proyectos de investigación e innovación destaca su participación en el proyecto Fondecid, la angustia inconsciente de encontrarse con Dios, realizado en el Centro de Estudios Interdisciplinares Edith Stein de la Universidad Católica de Chile, un centro de referencia para toda Hispanoamérica. Tiene numerosos artículos y colaboraciones en libros en torno a Edith Stein, varios de ellos sobre la mujer. Destacan también algunos trabajos que relacionan a esta filósofa con Santo Tomás de Aquino o filósofos actuales como Paul Ricoeur, Viktor Frankl y Wittgenstein. Pero sobre todo tiene una marcada vocación docente, en lo que coincide doblemente con Edith Stein, profesora de futuras maestras, y con Carol Wojtyla, profesor universitario también. La profesora Miriam actualmente da clase en una escuela de magisterio, centro adscrito a la Universidad Católica de Ávila. Allí, además de la docencia, ha desarrollado diversos proyectos de innovación docente. También ha publicado artículos pedagógicos relacionados sobre todo con la educación afectivo-sexual.
Y realizando esta vocación educativa, al estilo de Stein y Karol Wojtyla, mantiene relaciones de amistad con sus alumnos más allá de las aulas. Hace un año precisamente se encontraba con ellos, con sus alumnos, en tierras peruanas, trabajando en un proyecto de promoción social. Este año no ha sido posible por el COVID, pero bueno, pues así tenemos la oportunidad de tenerla con nosotros virtualmente. En su ponencia pues va a unir a estos dos gigantes de la filosofía, Edith Stein y Juan Pablo II, gigantes también en la santidad, en torno a la figura de la mujer. Hoy, día dedicado a la mujer por excelencia, la Virgen en su advocación del Carmen. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Lourdes, por la presentación. Muchas gracias a Rosa Sánchez y a Vanessa Castro también por su intervención, ¿no? Donde clarifica pues, también en qué consiste la Red Wing, ¿no? y la aportación que está haciendo al mundo académico y a la sociedad de nuestro tiempo. Y quisiera agradecer también especialmente la presencia de doña Patricia Campos Olazábal, rectora de la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo, también a todos los miembros del Grupo de Investigación de la Red Iberoamericana de Innovación y Formación para fortalecer el impacto femenino en los ecosistemas de innovación la Red WIN de la USAT, a los miembros del Instituto de Bioética y a los miembros del Instituto de Ciencias para el Matrimonio y la Familia de también la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, que han intervenido en la organización de este evento. Muchas gracias a todos. Como ha dicho Lourdes, efectivamente yo el año pasado tuve ocasión por primera vez de visitar tierras peruanas con un grupo de alumnos de la Escuela de Magisterio donde trabajo en Valladolid, y allí tuve ocasión de compartir pues 18 días con jóvenes universitarios de distintas instituciones de Lima, y juntos hicimos pues, un proyecto internacional y conjunto. Éramos en total 20 españoles de varias universidades y 20 jóvenes peruanos en el extrarradio de Lima, concretamente en Surco, y francamente quedé encantada, sobrecogida por la sencillez del pueblo peruano y sobre todo por el entusiasmo que los jóvenes peruanos tienen a la hora de vivir y transmitir la fe, lo cual hizo pues, un gran bien a los jóvenes españoles que acudieron allí. Muy bien, pues dicho esto voy a compartir con vosotros la pantalla porque voy a utilizar una presentación PowerPoint durante mi exposición. Espero que se vea bien y pues comenzamos porque dispongo de 40 minutos a partir de ahora. Bien. Mireia, entonces, ¿si la puedes ampliar? Sí, efectivamente. Muy bien, gracias, Rosa. Muy bien, el tema de mi conferencia es, como se me solicitó, la mujer en el pensamiento de Edith Stein y de Juan Pablo II. Este es el tema de la conferencia y es importante tenerlo en cuenta por una razón, porque eso va a condicionar en parte, bueno, pues un poco el objetivo de la conferencia y la dinámica que voy a seguir, ¿no? Entonces, en concreto, por mi parte, el sumario o el guión que voy a utilizar en mi exposición es, en primer lugar, pues haré una introducción, en segundo lugar, pues una necesidad que vieron urgentes Juan Pablo II y Edith Stein en su tiempo, y es la necesidad de aclarar en tiempos de confusionismo un tema que estaba empezando a ser muy importante, que era el tema de la mujer. Y es por eso por lo cual San Juan Pablo II elabora ese magisterio en el que la mujer es un tema específico y Edith Stein esas conferencias y lecciones en las que desarrolla su pensamiento sobre la mujer.
En tercer lugar, una vez visto este contexto, porque es importante para ver un poco por qué piensan de ese modo, vamos a ver la esencia de la mujer según estos dos pensadores y acabaremos pues, con unas breves conclusiones para dar paso a, si procede, pues las preguntas, comentarios que puedan surgir, que ojalá salgan. Bien, entonces comenzamos con la introducción. Entonces, el objetivo de esta conferencia pues es, y se me pidió que fuera así, es muy concreto. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Pues es presentar el pensamiento de Edith Stein sobre la mujer que influyó, podemos decirlo así, en el pensamiento de Juan Pablo II sobre la mujer. Entonces, por este motivo yo me voy a detener muy especialmente a la hora de explicar qué es la mujer, cómo lo entiende Edith Stein, y luego veremos un poco algunos textos en los que Juan Pablo II había intuido. De ese modo, pues no me detendré en la teología del cuerpo, que será objeto de otra conferencia que tendrán ustedes en agosto, ni tampoco me detendré en todo el pensamiento de Juan Pablo II acerca de la mujer de un modo más hondo, como ustedes lo verán en una conferencia que tendrán también posteriormente a lo largo de este año. Bien. Entonces, dicho esto, establecido un poco cuál es el objetivo de esta conferencia, en segundo lugar, pues yo también quiero mencionar una cuestión metódica que es importante, ¿no? Una cuestión metódica importante. Y es que, claro, cuando hablamos de Juan Pablo II, pues hablamos de un gran hombre, de un gran papa y de un gran santo. Entonces, cuando una persona que entra en religión, o en este caso un cardenal que es llamado a ser sumo pontífice de la Iglesia católica, sucesor de San Pedro, entonces el hombre que él era hasta este momento, que es cósmico, clave, pues evidentemente no es que se deje atrás, no es que desaparezca y se esfume, en este caso Karol Wojtyła, pero es verdad que decir Juan Pablo II es decir mucho más que Karol Wojtyła, aunque naturalmente a Juan Pablo II no se le entienda sin Karol Wojtyła. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque claro, nosotros, si mencionamos la mujer en Juan Pablo II, pues podríamos tener en cuenta los textos que Juan Pablo II escribe siendo Karol Wojtyła, antes de ser elegido papa, allá en Lublin, cuando él era profesor de ética. Amor y responsabilidad, mi visión del hombre y persona y acción, toda esa serie de textos en los que él expone una conjugación pues bastante interesante desde el punto de vista filosófico, también teológico, en los que también el tema de la mujer pues empieza a surgir. Pero nosotros ahí no nos vamos a detener, sino que más bien nos centraremos en Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II es decir siempre mucho más que Karol Wojtyła. Está todo el peso del magisterio de la Iglesia bajo la responsabilidad de un hombre que habla como sucesor de Pedro. Y entonces, si un cardenal siempre es muy responsable de todo lo que dice, que está en consonancia con la Iglesia, pues el sumo pontífice mucho más, ¿no? Y cuando un papa habla como papa en documentos, sea de la índole que sean, bueno, pues eso tiene una repercusión pues mucho más importante todavía, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a tener aquí a los textos de Juan Pablo II, que, como bien ha dicho Rosa en esa introducción, pues el tema de la mujer no nace como una especie, como diríamos con una expresión española, no nace como una seta. Una seta, aquí en España hay muchas setas, las setas nacen y de repente pues te ves una seta sola, ¿no? No ves otras setas alrededor, luego más lejos ves otra seta sola y uno dice, ¿y cómo ha salido esto? No es lo que ocurre con el tema de la mujer en Juan Pablo II. El tema de la mujer en Juan Pablo II nace a raíz de, en primer lugar, una serie de catequesis que él escribió en 4 ciclos desde el año 1979 hasta 1984, que es lo que se ha conocido como teología del cuerpo,
donde habla del cuerpo como expresión de la persona y donde ya fundamenta, desde el punto de vista de una antropología teológica, la diferenciación y la especificidad del hombre y de la mujer como imagen de Dios, ¿no? Esa unidualidad de la que él nos habla, ¿no? en este ciclo de catequesis. Entonces, esto es un conjunto muy denso de escritos, muy extenso, que suponen pues, una fundamentación de antropología teológica muy en la línea de nuestro tiempo, porque ha tenido pues, una repercusión, como ustedes tendrán ocasión de ver, pues muy amplia en muchos ámbitos. Otro segundo escrito que es bastante interesante a la hora de adentrarnos en el pensamiento de Juan Pablo II sobre la mujer es la exhortación apostólica Familiaris Consortio del año 1981. Con razón decía el cardenal Chivis precisamente que Juan Pablo II quería pasar a la historia como el Papa de la familia y justamente a través de este escrito y a través de otros escritos pues se puede ver la magnitud que ha tenido este Papa a la hora de tematizar como objeto de estudio la familia y de inspirar los institutos de estudios que han dado, que hoy día llevan su nombre, ¿no? Los institutos Juan Pablo II. Otro tema, otra encíclica que también poco después tiene que ver con el tema de la mujer es la encíclica Redemptoris Mater, la Madre del Redentor, dedicada a la Virgen María, de 1987, y posteriormente la que sí tiene como objeto mucho más explícito el tema de la dignidad de la mujer, la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem en 1988, que será esta especialmente la que tendremos más en consideración. Poco después, desde el 2 de febrero de 1994 hasta el 26 de mayo de el 29 de junio de 1995, pues hay una serie de escritos de carácter mucho más breve, pero que no dejan de tener especial interés. ¿Por qué? Bueno, pues en 1994, Carta a las Familias, justamente ese año se había, precisamente en 1994 la ONU había declarado Año Internacional de la Familia ese mismo año y Juan Pablo II escribe sobre ese tema para exhortar a una consideración respetuosa de la dignidad y la necesidad de protección de la familia. Posteriormente, en el 8 de diciembre de 1994, encontramos el mensaje para la celebración de la 28ª Jornada Mundial de la Paz, que se celebra, como saben, pues cada 1 de enero. El 25 de marzo del 95, una carta a los sacerdotes con ocasión del Jueves Santo, en el que trata específicamente el tema de la mujer. El 26 de mayo de 1995, el mensaje del Santo Padre Juan Pablo II a la Secretaria General de la Cuarta Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Mujer, y el 29 de junio de 1995, la Carta a las Mujeres, el documento del que, junto con los otros que se han publicado en 1995, pues conmemoramos ahora el 25º aniversario este año. Bien, ¿por qué pongo yo esta flecha roja que ustedes ven ahí? Bueno, pues me interesa porque luego en la diapositiva, en otra diapositiva, aparecerá otra flecha roja. Ustedes cuenten cuántos documentos están dedicados al tema de la mujer entre el año 94 y el año 95. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Eso por qué es? Bueno, pues lo vamos a ver a lo largo de esta conferencia, aunque algo ya de lo que aparece en esta diapositiva lo ha dejado caer. Pero como ven, ese año es clave para San Juan Pablo II y es muy importante. Nos detendremos un poco más adelante respecto a este punto. Y por último, hay que cerrar, digamos, el conjunto de escritos de los que estamos haciendo alusión con la encíclica Evangelium Vitae, publicada en 1995. Entonces, en todo este magisterio, y quizá en otros documentos menores, pero especialmente en todo este magisterio, late y vibra el pensamiento de este Papa, Juan Pablo II, acerca de la mujer. Bien, otra cuestión
importante que tenemos que señalar es una sintonía especial que existe entre Edith Stein y Juan Pablo II. Y esto porque es importante a la hora de comprender pues el tema de nuestra conferencia. Bueno, pues porque no hemos elegido a Edith Stein al azar. No hemos dicho, bueno, vamos a ver, Edith Stein es una santa, habla sobre la mujer, bueno, pues vamos a ver qué dice sobre la mujer y ya está, y lo comparamos con lo que dice Juan Pablo II y ya está. No, no es una cuestión elegida al azar. Existe una gran sintonía intelectual y biográfica entre Edith Stein y Juan Pablo II. De hecho, el cardenal Joseph Ratzinger, que ha sido prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante muchos años, bajo el pontificado de Juan Pablo II, pues siempre ha destacado, y de hecho lo destaca en ese documento que les pongo ahí, Teologia Sapientiale, Sollicitudine di Giovanni Paolo II per il terzo millennio, pues en ese artículo destaca él especialmente cómo hay dos mujeres, dos carmelitas, que en el fondo nos permiten pues otear la dimensión sapiencial del magisterio de Juan Pablo II. Y esas dos carmelitas, esas dos mujeres, pues son una santa a la que Juan Pablo II declaró doctora y una doctora a la que declaró santa. ¿Y quiénes son? Bueno, pues son precisamente Santa Teresa del Niño Jesús y Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Santa Teresa Benedicta de la Cruz es la doctora a la que él declaró santa, y no solo la beatificó y la canonizó, sino que también la declaró copatrona de Europa. Esto lo dice Joseph Ratzinger, un hombre que debe conocer muy bien a Juan Pablo II. Y Joseph Ratzinger no es un hombre que hable por hablar. Entonces, si lo dice esto, es por algo. O sea, una persona que conoce bien a Juan Pablo II dice que ha influido en el pontificado, en la dimensión sapiencial del magisterio de Juan Pablo II, ha influido el pensamiento y la figura de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Entonces, no es casual que vayamos a poner en relación a estas dos personas, a estos dos santos. Por otra parte, también Mette Leveck, fundadora de la Asociación Internacional para el Estudio de la Filosofía de Edith Stein, irlandesa, pues en un escrito muy bonito dedicado a la Fides et Ratio, ella colaboró con un capítulo titulado ¿Por qué Juan Pablo II se refiere a Edith Stein en Fides et Ratio? Entonces, ella, haciéndose esa pregunta, llegaba a la conclusión de que la razón por la que Juan Pablo II hacía esta mención de Edith Stein en la Fides et Ratio, pues no era casual, no era casual. Juan Pablo II dice en la Fides et Ratio: la fecunda relación entre filosofía y palabra de Dios se manifiesta también en la decidida búsqueda realizada por pensadores más recientes, entre los cuales deseo mencionar a John Henry Newman, Antonio Rosmini, Jacques Maritain, Etienne Gilson, Edith Stein. Obviamente no trato de avalar ningún aspecto de su pensamiento, sino solo proponer ejemplos significativos de un camino de búsqueda filosófica que ha obtenido considerables beneficios de la confrontación con los datos de la fe. Una cosa es cierta: prestar atención al itinerario espiritual de estos maestros ayudará sin duda alguna al progreso en la búsqueda de la verdad. Entonces, Edith Stein es propuesta como ejemplo significativo de un camino de búsqueda filosófica que ha sido provechoso, de una filosofía que se ha abierto a la fe, que no ha sido rebelde frente a todo lo que venga de la fe y no emane exclusivamente de la razón natural. Entonces, dice Mette Leveck, ¿por qué menciona Juan Pablo II en el contexto de la relación entre filosofía y teología a Edith Stein? Pues ella hace la siguiente reflexión. Juan Pablo II menciona a Edith Stein porque, por tres razones: por razones personales, por razones prácticas y por razones objetivas. Por razones personales, ¿por qué? Pues porque Edith Stein es un espejo de la vida de Juan Pablo II. ¿Por qué? Un espejo. Un espejo es en un espejo yo veo mi imagen.
¿Por qué Edith Stein dice Mettelebech que es imagen de la vida de Juan Pablo II? Pues porque hay mucha sintonía biográfica entre los caminos que vivieron ambas personas. Ambos han padecido las consecuencias del totalitarismo, ambos han conocido y bebido de la fenomenología y del tomismo. De hecho, Juan Pablo II se formó inicialmente en el tomismo y luego posteriormente descubrió desde la teología su vocación filosófica y lo hizo a raíz de la tesis de habilitación la que comparaba la filosofía de Max Scheler o más bien en las que trataba de fundamentar si desde la filosofía de Max Scheler se podía llegar a realizar una ética cristiana. Edith Stein tuvo el camino inverso. Ella empezó por la fenomenología y acabó por derivándose al tomismo, ¿no? No derivándose, sino acabó acercándose al tomismo. En los dos hay una intención muy clara de tratar de establecer cauces, comunicación entre la filosofía moderna y la filosofía escolástica, la filosofía de Tomás de Aquino. Entonces, en los dos también hay un interés por la figura y obra de San Juan de la Cruz. Edith Stein tiene un comentario, que es la última obra que realizó en vida, que de hecho no la llegó a terminar antes de que fuera llevada al campo de concentración. Es un comentario a la obra de San Juan de la Cruz. Y San Juan Pablo II hizo una tesis doctoral, su primera tesis doctoral que hizo en el Angelicum, la hizo sobre San Juan de la Cruz. Entonces, hay muchas sintonía biográfica entre los caminos de ambos, Pero por razones prácticas, ¿por qué piensa Mettelebech que Edith Stein es un símbolo y que Juan Pablo II considera que Edith Stein es un símbolo? Pues porque así efectivamente la considera en la homilía, por ejemplo, de su, o mejor dicho, en el discurso que elaboró con motivo de su declaración como copatrona de Europa. Edith Stein es un símbolo de la persona que busca la verdad y que buscándola encuentra a Dios, y en este caso desde la filosofía, ¿no? Entonces, cuando uno ve el escudo del Real Madrid y uno ve a alguien que lleva el escudo del Real Madrid, si yo soy madridista, ya sé, viendo ese escudo, lo que esa persona piensa, lo que esa persona sabe, solo porque lleva una camiseta con ese escudo. Ese escudo es para mí un símbolo de todo lo que esa persona implica. Pues decir que Edith Stein es un símbolo es decir que con solo su vida se está diciendo mucho más de lo que se podría decir leyendo o escribiendo mucho de lo que dijo, ¿no? Edith Stein es un símbolo y Edith Stein también es filósofa y en este sentido, pues en una encíclica sobre razón y fe, pues tener en cuenta el itinerario intelectual que ella realizó y vivió en su propia carne y que la llevó hasta la verdad con mayúscula, pues no deja de ser objetivamente interesante para todo filósofo que quiera abrir su razón más allá de los límites impuestos por esas corrientes que en el fondo pretenden achicar el potencial de ella, ¿no? Muy bien, entonces, dicho esto, pasamos ahora al contexto en el que Edith Stein y Juan Pablo II elaboran su pensamiento acerca de la mujer. Y ese contexto en concreto en Edith Stein está marcado pues, por dos situaciones. Podemos decir que Edith Stein escribe todo su pensamiento sobre la mujer, en primer lugar porque así se lo piden desde diferentes contextos católicos para dar formación a personas que en su tiempo estaban viendo un confusionismo ideológico que era necesario aclarar. Y ese confusionismo ideológico estaba protagonizado por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, si la mujer tenía derecho a voto. De hecho, hasta 1919, con la República de Weimar en Alemania, no sería posible ese derecho. Y de hecho, Edith Stein, durante su etapa universitaria, perteneció a una asociación que luchaba por ese derecho. Y la otra gran cuestión era si la mujer
debía acceder a cualquier profesión, si era un derecho de la mujer acceder a la profesión, si debía o no debía. Esta situación, esta cuestión, no es algo que Edith Stein solo pensara. No. Ella intentó acceder a una cátedra en la universidad varias veces en distintas universidades y ser mujer era, entre otras cuestiones del momento, también su condición de judía, era un impedimento. Cuestiones sobre las que Edith Stein piensa y cuestiones que vive en su carne. Aparentemente, cuando uno lee a simple vista los textos de Edith Stein, aparentemente, bueno, pues si los lee superficialmente puede tener la sensación de que son esas dos las únicas cuestiones importantes a la hora de hablar sobre la mujer en Edith Stein, ¿no? Sobre su pensamiento. Pero no es así. De hecho, en este texto uno puede ver que ya en tiempos de Edith Stein hay algo que nos suena familiar. Dice, si se tomasen en consideración aquellas familias en que los matrimonios están entre los 20 y los 30 años, la imagen sería ya esencialmente distinta. Seguramente encontraríamos aquí más matrimonios sin hijos, separados, relaciones solubles. Y cómo será en las próximas generaciones no podemos en absoluto preverlo. ¿Qué se nos está diciendo aquí? Edith Stein está haciendo un comentario respecto a un estudio en el que se recogía cómo eran las familias, qué características tenían las familias mayores de 30 años, entre 30 y 50 años, ¿no? O sea, cuyos cónyuges están compuestos, o sea, en los que la edad de los cónyuges está comprendida entre 40 y 50. Entonces, Edith Stein, haciendo una reflexión, dice, vale, entre 30 y 50 años, fenomenal, vale, pero entre 20 y 30, si se hubiese hecho el estudio sobre aquellos que tienen entre 20 y 30, veríamos una imagen distinta. Entonces, un dato en el que se fija Edith Stein en su tiempo, otro dato nos lo muestra este texto. Si estos ideales son abandonados, entonces resulta como consecuencia la praxis de las uniones fungibles o de una relación completamente libre y sin frenos. Esta segunda praxis ha aumentado de año en año de forma creciente en todos los lugares, en parte precisamente como consecuencia de la discusión pública de teorías que niegan el matrimonio a las que una moral simplemente tradicional no puede resistir. Bien, entonces Edith Stein nos da otro dato aquí. Hay ya en los años 30, Edith Stein elabora estos textos en los años 30, perdón, una situación, corrientes de opinión, teorías que niegan el matrimonio y a las que una moral simplemente tradicional no puede resistir. O sea, hay que dar fundamento a la moral, fundamentos sólidos basados en la razón también, para dar razón de la verdad acerca del matrimonio. Entonces, y un último dato que es también importante es este que nos da aquí. La discusión sobre problemas sexuales ha ganado tanto terreno en la psicología, la pedagogía y la patología sexual que por la parte católica resulta necesario tomar críticamente en consideración todas estas tendencias. Críticamente, es decir, de forma no simplemente negativa, sino discerniendo fundada y seriamente lo que para nosotros es aceptable y lo que es inaceptable. De este modo podremos, de hecho, aprender mucho de las modernas direcciones de investigación. El tradicional tratamiento católico o no católico de estas cuestiones debe y puede ser renovado si quiere hacer frente al asalto de las cuestiones epocales. Nuevamente, Edith Stein, aquí estamos hablando en un contexto en el que ella recoge las enseñanzas de la encíclica del matrimonio de Pío XI, Casti con nube, donde efectivamente ahí ve fundamentado el dogma católico, las verdades acerca del sacramento del matrimonio, muy bien, pero aún así ella ve una tarea pues, que en el fondo implica pues, a todo el que tiene que dar razón de su fe, y es que hay que renovar la manera en que se tratan estas cuestiones, porque no se puede hacer frente a tanta teoría aparentemente bien fundamentada que va en una línea contraria
de la verdad de la fe. Entonces, me interesaba destacar estos textos porque cuando ustedes vean la teología del cuerpo de Juan Pablo II, es precisamente la respuesta a esto que estamos viendo. Esta necesidad que estamos viendo en Edith Stein también la vio Juan Pablo II, la vio, y precisamente por eso realizaría la tesis sobre Max Scheler para ver en qué medida, bueno, pues era compatible con la ética cristiana la filosofía de este autor. Entonces él llegaría a la conclusión de que solo desde esa teoría no se puede hacer una ética cristiana, pero sin embargo hay instrumentos en ella que pueden ser útiles para este cometido. Entonces, una necesidad que empieza a ser acuciante y que en el fondo compromete y va a comprometer también el tema de la mujer. Vamos a ver ahora el contexto de Juan Pablo II en el que escribe. Juan Pablo II ya estamos en un contexto posterior, además es mucho más amplio. Edith Stein vivió 42 años, mientras que Juan Pablo II pues, vivió más del doble. Entonces, o justamente el doble. En primer lugar, bueno, el contexto, como aparece aquí en esta diapositiva, que no quiero pasarlo por alto porque es muy importante, el contexto en el que escribe Juan Pablo II todas sus reflexiones acerca de la mujer y acerca de la familia es el de la ideología de género. Y la ideología de género es un sistema de pensamiento que deriva de los años, a partir especialmente de los años 60, 70, y cuyo lema es precisamente que pues no hay una naturaleza dada, sino que hay una naturaleza escogida. ¿Qué fuentes de pensamiento tiene esta filosofía, esta ideología? Bueno, pues en primer lugar se inspira de la revolución sexual. La revolución sexual, como su nombre indica, significa poner en la primacía de la vida y del orden de valores, pues el sexo. ¿Cómo se ha motivado y cómo se ha generado esta revolución sexual? Pues en primer lugar, en los años 50 aparece la píldora anticonceptiva, es posible tener sexo sin hijos. En segundo lugar, los informes Kinsey, que es este señor de aquí, lograron tener con esas dos publicaciones el comportamiento humano, el comportamiento sexual en el varón y el comportamiento sexual en la mujer, lograron tener una influencia en programas de educación sexual que se utilizaron en Occidente a partir de los años 60. Y esto por sí mismo, bueno, pues uno dice, bueno, ¿y si influye qué pasa? Bueno, lo malo es que, bueno, estos informes Kinsey lo que venían a decir es que realmente no existe ningún acto sexual que no pueda realizarse. El único acto sexual, digamos, malo es el que no se puede hacer, ¿no? O sea, él desconecta la sexualidad de la ética totalmente, ¿no? Y viene a legitimar todo tipo de relaciones sexuales e incluso a promover que los niños tengan relaciones sexuales cuanto más pronto, mucho mejor. No podemos detenernos en esto. Esos informes Kinsey, bueno, pues en el año 2004 se demostró que eran un fraude, por lo tanto, bueno, que estaba basado en encuestas prefabricadas, donde era una muestra no representativa, ¿no? Pero bueno, la realidad es que ese intento que hizo Kinsey por hacer una sexología, y con esa primera gran encuesta que hizo en los Estados Unidos sobre este tema, dio lugar a una influencia en los programas de educación sexual de Occidente a partir de los años 60 que ha tenido repercusiones graves, ¿no? Graves. Y por último, la revolución sexual ha tenido como culmen paradigmático pues, el mayo del 68 en Francia, y a raíz de él pues, la teorización de la liberación sexual de autores como Reich y Marcuse, ¿no? En donde también promueve la necesidad de desconectar la sexualidad de la ética y de desplomar la idea de matrimonio pues,
como algo que merezca la pena, ¿no? Por otra parte, influye también la visión marxista del hombre y de la historia, es otra segunda fuente que influye en la ideología de género. ¿Y esto qué nos viene a decir? Bueno, pues si el marxismo lo que viene a decir es que la historia hay que entenderla como una lucha de clases, donde el que tiene más dinero pues vence al que tiene menos, oprime, mejor dicho, al que tiene menos dinero, pues esto extrapolado a la relación del hombre a la mujer, de hombre y mujer, vendría a decir que el hombre pues es un ser opresor cuya única relación con la mujer va a ser siempre de discordia. ¿Y por qué? Pues porque la mujer va a ser siempre el ser oprimido. Entonces, si el marxismo dice desaparecerán las clases, entonces seremos felices, pues en la extrapolación que hace la ideología de género, pues se viene a decir, si eliminamos las diferencias del hombre y la mujer, pues entonces llegaremos a ser felices. Bien. Una tercera fuente importante es el feminismo radical de Simone de Beauvoir, esta autora francesa que era pues la compañera de Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista. De Beauvoir viene a decir pues, que la idea de la mujer en el fondo es solo un condicionamiento sociocultural, la mujer no nace, sino que se hace, y entonces la manera de que sea verdaderamente ella misma es necesariamente proyectar su vida al margen del hombre, deshacerse del dominio del hombre, y dominio porque siempre la relación con el hombre va a ser de dominio, y liberarse de la carga de la maternidad. ¿Vale? En el fondo la maternidad es un oropel, algo que aparentemente parece bonito, pero en el fondo no lo es de poco valor, ¿no? Según esta autora. Y por último, la controversia suscitada a raíz de la encíclica Humane Vitae de Pablo VI. Esto no hay que entenderlo tanto como una fuente de la ideología de género, sino que hay que entenderlo como otro elemento importante del contexto en el que Juan Pablo II elabora su magisterio. Y es que Humane Vitae, esta encíclica de este Papa Pablo VI tan valiente, porque verdaderamente pues estuvo muy solo a la hora de publicar este documento, tuvo muchísimos detractores, porque había muchos intereses creados en este tema, precisamente generó una gran controversia sobre el tema de la educación afectiva y sexual, y sobre el tema del matrimonio, y especialmente sobre la regulación de la natalidad, que era el objeto específico de la encíclica. Entonces, esa controversia suscitada a raíz de la encíclica Humane Vitae pues también es un elemento clave que hay que tenerlo en cuenta a la hora de entender el magisterio de Juan Pablo II posterior, ¿no? Esto lo explica muy bien George Weigel en esa biografía tan exhaustiva que hace sobre Papa Polaco. Y si uno coge la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, ve inmediatamente que hay algunas catequesis, varias, no solo una, dedicadas específicamente a poner en relación la teología del cuerpo que él está elaborando con lo dicho por su predecesor Pablo VI. Y por último, las conferencias mundiales sobre la mujer, organizadas por la Organización de las Naciones Unidas. La primera fue del año 75, la segunda de 1985, la tercera en 1980 en Copenhague y la última 1995. Fíjense que de nuevo aparece aquí esa flechita, ¿vale? Y ahí en concreto pues tenemos el motivo y la razón por la que Juan Pablo II dedicó el año de 1995 a elaborar 5 documentos sobre la mujer. ¿Por qué? Pues porque en el fondo la ideología de género no es algo casual que ha nacido así, bueno, pues ahora la gente le da por pensar esto, sino que responde a una idea, a un diseño de ingeniería social pensado y promocionado por organismos nacionales y especialmente internacionales, ¿no?
y por eso hay una agenda de género muy marcada y una serie de logros que en el fondo van en contra de la dignidad de la mujer, aunque aparentemente se vistan como liberación y derechos de la mujer, ¿no? Entonces, ese tema tan importante y que preocupó tanto al Santo Padre, hizo que dedicara tantos documentos en el año 1995 al tema de la mujer y al tema de la defensa de la vida. Bien, respecto a este contexto de la ideología de género, yo no me voy a detener más, no podemos hacerlo. Les remito a esos 3 libros de estas 3 autoras. Uno de Margaret Peters, Marionética, los expertos de la ONU imponen su ley. Otro es el Bioética, Educación, Familia, publicado en español por la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, de María Luisa de Pietro, que es profesora médico y profesora de la Universidad del Sacro Cuore de Roma. Y por último, Sara Gallardo, directora de la Cátedra de Estudios de la Mujer, con el libro Sociedad, Persona, Familia y Cultura, dividido en 2 tomos, y donde hay una contribución también muy valiosa de la profesora Lourdes Redondo, aquí presente, precisamente sobre el tema de la ideología de género. Entonces, si ustedes quieren ampliar más, pues aquí se lo dejo. Pasamos a continuación con la esencia de la mujer. Entonces, visto este contexto desde donde nace el pensamiento de cada uno de estos autores, en Edith Stein podemos decir que la mujer es concebida de modo que existen 3 fines en ellas, o sea, su esencia se caracteriza porque hay 3 fines inscritos en la naturaleza de la mujer. El primero de ellos es ser una persona plena, el segundo, ser una mujer plena, y el tercero, responder a su vocación concreta plenamente. Entonces, si ahora uno dirá, vale, eso queda muy bien, doctora Miriam, estupendo, fenomenal, pero ¿qué significan esos fines? O sea, ¿qué implica cada uno de ellos, ¿no? Pues el primer fin, que hemos dicho que es llegar a ser una persona plena, pues para Edith Stein es algo que es evidente que está compartido con el hombre, ¿no? El hombre, el varón también, pues está llamado a ser una persona plena, o sea, una persona plena, a no quedarse a medias en su vida. Implica conservar la imagen de Dios que la mujer tiene en sí misma y dominar la tierra, como aparece en uno de los mandatos dados por el Creador, tanto al hombre como a la mujer, en el Génesis, y en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento, con nuestro Señor Jesucristo, pues implica llegar a ser otro Cristo. O sea, no solo implica conservar la imagen de Dios y dominar la tierra, sino que implica llegar a ser otro Cristo, implica el camino de la identificación con Cristo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la antropología teológica, llegar a ser una persona plena implica fundamentalmente eso, conservar el ser, o sea, seguir siendo imagen de Dios, no perderlo por el pecado y llegar a ser otro Cristo. Este es un fin que la mujer comparte con el hombre. El varón también tiene este fin en su naturaleza. El segundo fin que hemos dicho, llegar a ser una mujer plena. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es una mujer plena? Bueno, este fin, evidentemente, es específico de la mujer, es específico para la mujer. Implica ser esposa, ser madre y ser virgen. Ser esposa, pues es ser compañera del hombre, es ser una ayuda semejante a él, ¿no? Como dice el Génesis. Y en concreto implica, como dicen estas palabras tan bellas de Edith Stein, ser compañera, es decir, sostenimiento y apoyo. Y para poderlo ser hay que estar una misma bien asentada. Pero esto solo es posible si interiormente todo está en el orden debido y descansa en equilibrio. ¿Vale? Ser compañera, uno de los puntos, uno de los ejes que define la misión de ser mujer. O sea, toda mujer, por el hecho de ser mujer, está llamada a ser compañera del hombre, sea en el matrimonio o sea en el trabajo o sea en la vida social. Entendemos esto, ser compañera. No ser, como decía Simone de Beauvoir, la detractora del hombre. ¿Entendemos? Esto es importante. No es algo solo que tiene que ver no alude solo a la dimensión del matrimonio, a que una mujer sea buena esposa de su esposo y sostén para su esposo, sino que la mujer por su naturaleza está llamada a colaborar
con el hombre por el bien de la sociedad, por el bien de la política, por el bien de la nación, compañera del hombre, no detractora ni rival. Ser madre, pues ser madre es dar vida, es hacer crecer, es nutrir, es alimentar, es dar aliento, es custodiar, es proteger, ¿no? O sea, ser madre en el fondo es servir, así lo entiende Edith Stein. Y esto desde un punto de vista natural y desde un punto de vista sobrenatural, porque la mujer naturalmente está llamada a la maternidad desde un punto de vista físico, biológico, desde un punto de vista también... o sea, a la maternidad natural, por así decir, pero hay mujeres que son llamadas a la maternidad sobrenatural, a la maternidad sobrenatural. ¿Y esto qué es? Bueno, pues una maternidad espiritual. Edith Stein siempre tiene en mente estos dos fines, también Juan Pablo II, ¿vale? La maternidad no hay que entenderla solo en sentido natural, como mayormente están llamadas las mujeres, sino también en sentido espiritual. O sea, también una mujer cuando está en su trabajo, pues no deja de ser madre. ¿Y eso qué significa? Que aunque tenga a sus hijos en casa, pues se preocupa por hacer crecer el ambiente que tiene en su entorno, por animar, por proteger, por custodiar lo humano, ¿vale? Y al compañero. Entendemos esto, ¿no? Bien, entonces eso es ser madre, ¿no? Ser madre, dice Edith Stein, es proteger, es custodiar, es llevar a su desarrollo la humanidad verdadera, hacer crecer a lo humano que hay en nosotros, en cada hombre y en cada mujer. Entonces, para ellos es necesario nuevamente pues, que uno lo tenga en sí. Yo no puedo dar lo que no tengo, ¿no? Y saber claramente en qué consiste. De otra manera, pues no se podría educar para ello. Ser virgen, hemos dicho, el segundo fin de la mujer, primer fin hemos dicho ser persona, segundo fin, ser mujer, y ser mujer implica ser compañera o esposa, ser madre y ser virgen. Y alguno dirá, oye, pero ser virgen, si no es madre, no es virgen. Entonces, si una mujer es madre, no es virgen. Para Edith Stein, toda mujer está llamada a ser virgen en el sentido de ser la esclava del Señor. ¿Y eso qué es? Pues que en el fondo, a imitación de María la Virgen, pues pongamos a Dios en el centro de la vida, en el centro de los intereses, ¿no? O sea, en el fondo, la virginidad de la que habla Edith Stein, aquí, como algo esencial de toda mujer, esté casada o no, naturalmente y con más razón en la que está llamada una virginidad consagrada, es la pureza de corazón que busca en todo a Dios. O sea, buscar en todo a Dios. Y eso, en eso, pues ejemplo especial es la Virgo Mater, ¿no? Nuestra Señora. Entonces, eso es ser virgen en este sentido para Edith Stein, ¿no? ¿Y esto por qué lo constata así? Bueno, pues porque ella ve que en la mujer hay una disposición mayor que en el varón, pues para captar los valores estéticos, los valores éticos, es más receptiva para captar todo lo religioso. Y esto a mí al principio me sorprendía, pero cuando yo empecé a hacer un voluntariado en el hospital que tenemos aquí con niños, y antes de hacerlo con niños lo hice bueno, pues con enfermos del hospital, con la pastoral de salud, me di cuenta de que Edith Stein tenía razón. Pues ¿por qué? Porque cuando yo entraba como representante de la pastoral de salud en el hospital, me decían las mujeres, fueran o no practicantes, pues qué bien, gracias, sí, yo creo, yo practico, yo practico, pero sin embargo en los hombres, la mayoría, no practico, no creo. Y había hombres naturalmente que también eran creyentes, pero es más difícil para el hombre, el mantenerse, por lo menos desde la niñez, desde la fe que ha recibido en la niñez, mantenerse en la edad adulta en la fe, a no ser que tenga, bueno, pues los resortes de una comunidad que le ayuden a ello, ¿no? Como naturalmente existen muchos. No es más fácil para el hombre en ese sentido perder la sensibilidad por los valores religiosos, ¿no? Y en esa experiencia fue cuando yo descubrí que esto que decía Edith Stein, pues era cierto. Bien,
dos defectos ve Edith Stein precisamente a propósito de esto que hemos hablado, ¿no? Hemos dicho, la mujer, bueno, pues está llamada a ser madre, ser compañera, ser virgen, pero hay dos defectos que ve Edith Stein en la mujer y que son consecuencia del pecado original. Y son algo con lo que tiene que lidiar, ¿no? En la mujer es fuerte la inclinación a procurar la sobreestima de la propia persona, ocuparse consigo una misma, que se ocupen de una misma los demás, así como una incapacidad para soportar la crítica, porque es recibida como un ataque contra la propia persona, esto es la susceptibilidad. Este deseo de estima, de limitado reconocimiento, se extiende a todo lo que es propio de la persona. El propio marido debe ser reconocido como el mejor, los propios hijos como los más guapos, inteligentes y capaces. A esta estima exagerada por la propia persona se le añade un desaforado interés por los demás, el cotilleo. Un equivocado querer entrar en la vida personal ajena, un afán por intentar secuestrar a los seres humanos. Muy bien. Entonces, luego, por último, el tercer fin del que nos habla Edith Stein es llegar a responder plenamente a la propia vocación, es llegar a responder plenamente a la propia vocación. Este fin está compartido con el hombre e implica, bueno, pues examinar y discernir los propios talentos, las propias inclinaciones, disposiciones naturales, pero implica también, bueno, pues discernir en obediencia pues, a la guía espiritual sobre las respuestas que dar ante las distintas circunstancias de la vida, ¿no? Entonces, con esto un poco está perfilado cómo entiende Edith Stein la esencia de la mujer. Y eso sí, si tenemos una esencia hay que desarrollarla. Es propio de la condición de criaturas el que no nacemos ya con todo hecho, sino que en el tiempo tenemos que desplegar eso que siendo bebitos, siendo bebés, pues somos, ¿no? Y el trabajo es el medio para alcanzar esos fines, para desarrollar la esencia, para desarrollar lo que soy. Pero ojo, trabajo entendido no necesariamente como remuneración, ¿no? Sino como medio para llegar a ser lo que se debe ser, ¿no? Independientemente de que haya pues, una remuneración o no. O sea, el trabajo es entendido por esta autora como la actividad por la que uno sale de sí mismo y se logra a sí mismo pues, a través del esfuerzo, a través de la atención, ¿no? Y en concreto, en Edith Stein el trabajo es precisamente el medio para vencer esas consecuencias del pecado original que dan lugar a la degeneración de la esencia femenina y que a su juicio pues, son fundamentalmente estas dos que hemos visto antes, el desaforado interés por los demás y el deseo, bueno, pues, de llamar la atención sobre sí. Claro, para Edith Stein, como en esto no me quiero detener porque además ya voy un poco al límite de tiempo, de hecho ya me he pasado en el tiempo y de hecho me quedan 5 minutos, así que voy a intentar ajustarme. A juicio de Edith Stein, como su pensamiento sobre la mujer se hila en torno a esta cuestión de si la profesión fuera de casa es un impedimento contra la esencia femenina o contra el plan de Dios sobre la mujer, pues ella la respuesta que logra de esta pregunta es que no. No, ¿por qué? Pues porque el trabajar puede corresponder al segundo o al tercer fin de la mujer. Al segundo fin, ¿por qué? Bueno, pues porque como esposa muchas mujeres a lo largo de la vida, y de hecho en la Alemania de entreguerras, a causa de la crisis económicas, pues como esposa una mujer pues ayuda al esposo, así en estos términos lo escribe Edith Stein, a colaborar en los ingresos si la situación lo requiere, y luego al tercer fin, porque como mujer concreta con unas determinadas características personales, pues estará orientada a algunas profesiones particulares y a otras no, ¿no? Y entonces pues también contribuye al bien de la sociedad, del pueblo y de la nación, la presencia de la mujer en esos sectores donde puede pues, realizar el trabajo al modo femenino, no al modo masculino, ¿no? Sino al modo femenino. Eso sí, Edith Stein también advierte de una cosa que también empezaba a ser problemática y que también el Papa Pío XI en su encíclica sobre el matrimonio, bueno, pues hace notar, ¿no? Que si el trabajar fuera de casa implica una sobrecarga de tareas de la mujer que le imposibilita pues, ser el alma de la casa y ejercer su maternidad, pues entonces la mujer pues sentirá una frustración a no poder realizar algo que para ella le es esencial, ¿no? O sea,
Edith Stein es de la opinión y es del juicio y tiene claro que para la mujer es esencial ser compañera y ser madre, pero no lo es desarrollar una profesión fuera de casa para ser ella misma. Entonces, no significa, ojo, no dice Edith Stein que para ser compañera y ser madre tienes que, o sea, no puedes hacer una profesión fuera de casa, no, sino que en el caso de conflicto, pues es esencial para la mujer siempre ser compañera y madre. El arte va a ser el compatibilizar ambas cosas, pero no olvidemos que ser compañera y ser madre implica un trabajo. Por eso advierte Edith Stein sobre la sobrecarga. Bien. Y según Juan Pablo II, no se preocupen porque yo de Juan Pablo II simplemente lo que voy a mencionar son 3 textos en los que se pone de manifiesto esto un poco que hemos visto en Edith Stein, pues quería mencionar 3 textos en concreto. El primero, la Biblia nos persuade del hecho de que no se puede lograr una auténtica hermenéutica del hombre, es decir, de lo que es humano, sin una adecuada referencia a lo que es femenino. Así sucede de modo análogo en la economía salvífica de Dios. Si queremos comprenderla, no podemos dejar de lado, desde la óptica de nuestra fe, el misterio de la mujer, virgen, madre, esposa, ¿no? Aquí un poco la estructura de la que hemos hablado antes. La fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios se le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano. En el fondo está aquí un poco tanto la condición de madre de la mujer como la condición de virgen, ¿no? Esa sensibilidad, esa virginitas que es captar con mucha mayor receptividad todo lo que tiene que ver con Dios y la religiosidad. El momento presente espera la manifestación de aquel genio de la mujer que asegura en toda circunstancia la sensibilidad por el hombre, por el hecho de que es ser humano. Y, por último, la justa oposición de la mujer frente a lo que expresan las palabras bíblicas, él te dominará, no puede de ninguna manera conducir a la masculinización de las mujeres. La mujer no puede tender a apropiarse de las características masculinas en contra de su propia originalidad femenina. Existe el fundado temor de que por este camino la mujer no llegará a realizarse y podría, en cambio, deformar y perder lo que constituye su riqueza esencial. En definitiva, como conclusión, pues podemos decir que en Edith Stein pues la mujer debe desarrollar pues su humanidad siendo otro Cristo, llegando a ser una persona plena. Como mujer debe desarrollarla a imitación de María, siendo una mujer plena, y como esta mujer concreta y particular, pues respondiendo a su vocación singular según sus inclinaciones, que son la señal que da el Creador para dar esa vocación, sea de índole profesional o sea de un índole pues mayor, pues con el propio nombre. Entonces, lamento haberme extendido algo más de lo previsto. Muchísimas gracias y quedo a disposición de sus preguntas o comentarios para el coloquio inicial. Agradecemos. Vanessa, disculpa, vamos a dar pase a la doctora Patricia porque vamos a dar pase a la doctora. Su micrófono tiene que desactivarlo. Ya, perfecto. Miriam, buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, para agradecerte la charla tan interesante, tan bonita. Realmente he tenido poca ocasión de leer muchas cosas de Edith Stein, pero sí he leído algunas cosas de Juan Pablo, pero creo que este paralelismo que has hecho nos sirve muchísimo, creo que no solamente a las mujeres, a todas las personas, pero especialmente a las mujeres que intentamos en estos momentos realmente luchar contra esta ideología que se está apoderando del mundo, ¿no? Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por todo lo que nos has hecho reflexionar esta tarde. Quería agradecerle a Rosita como el Instituto de Bioética, a Marlene como el Instituto de Familia y a Vanesita por la moderación. Y a todas las personas que nos han acompañado, muchas gracias desde la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Yo tengo una reunión, por eso los tengo que dejar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.
Pasaremos a la etapa de ronda de preguntas, donde me acompañará la doctora Katia Basalo, miembro del equipo WIM. Hemos recibido por interno varias preguntas, las cuales se han tratado de compendiar para atenderlas y la ponente pueda dar respuesta. Doctora Miriam, la primera pregunta. ¿Afecta de algún modo la frase que formula Eric Stein en la discusión sobre los fundamentos de la formación de la mujer? Ser humano es lo fundamental, ser mujer lo secundario. ¿Podría repetir un momento la pregunta? ¿Sí? ¿Afecta de algún modo la frase que formula Eric Stein en la discusión sobre los fundamentos de la formación de la mujer? La frase es la siguiente. Ser humano es lo fundamental, ser mujer lo secundario. Claro, bueno, esa frase hay que entenderla en contexto. Entonces, se puede entender en un sentido, y el sentido es el siguiente. En un primer sentido, se puede entender con esa frase que en la creación, el creador nos ha puesto al varón y a la mujer pues para en común, como personas humanas con la misma dignidad dada por el creador, promover, dominar la tierra en el sentido de hacerla fructificar, promocionar, hacerlo crecer todo. Y en ese sentido estamos llamados todos a la construcción y a la custodia de la creación y a la promoción del bien común, tanto el hombre como la mujer, ¿no? O sea, en ese sentido, esa frase, en un primer sentido, pues lo que puede hacer es, de cara a la construcción del bien común, desde el punto de vista social y político y de la custodia de la creación, pues entender que la mujer y el hombre somos compañeros, que estamos en concordia, no en discordia, y que nos va la vida en ello a ambos, ¿vale? Ahora, en un segundo sentido, si interpretamos esa frase diciendo que, bueno, entonces es que ser mujer, si eso lo intentamos aplicar a la mujer en el sentido de pues es que yo con ser humano es suficiente y da igual si soy mujer o no, eso es una irrealidad, más que nada porque toda persona humana o es varón o es mujer. Entonces, en mi mujer, ser humana y ser mujer son dos cosas que están íntimamente interrelacionadas. ¿Se entiende esto? O sea, yo no puedo separar mi ser humano de mi ser mujer, no lo puedo, ¿vale? Entonces, en el primer sentido es como yo creo que debe entenderse esa frase. En el segundo sentido sería inadmisible abordarlo o interpretarlo dado el contexto general del pensamiento de Edith Stein. Muchas gracias, doctora. Le doy pase a Katia. Miriam, hay una pregunta que indica que si bien Juan Pablo II y Edith Stein han escrito acerca de la mujer, ¿hay algunos aspectos diferenciales entre el abordaje que hacen ambos? Sí, claro, yo no me he querido detener en Juan Pablo II porque van a tener ustedes Teología del Cuerpo y luego la conferencia explícita sobre San Juan Pablo II y la mujer, ¿no? Entonces, aspectos diferenciales que hay es, por ejemplo, uno que ha destacado muy bien Jutta Burggraf en un artículo de la revista Scripta Teológica de la Universidad de Navarra y que se ha dedicado mucho a los estudios de la mujer. Ella menciona precisamente que en Edith Stein hay todavía una concepción del matrimonio, a la hora de interpretar la carta a los Efesios de San Pablo, hay todavía una concepción del matrimonio en el que el hombre es la cabeza y la mujer está sujeta al dominio del hombre. Y aunque es verdad que Edith Stein da pasos hacia adelante a la hora de entender esto de un modo diferente, no llega a afirmar lo que Juan Pablo II, interpretando esa misma carta a los Efesios, llega a afirmar en la Mulieris Dignitatem, y es, en concreto, que tanto el hombre como la mujer, los dos están sujetos al temor, recíprocamente, al amor, o sea, los dos rinden obediencia al temor de Dios y a Cristo, ¿no? Como única cabeza de ambos. Entonces,
En este sentido, San Juan Pablo II dota a la dignidad de la mujer en el matrimonio, bueno, pues descubre un sentido a la hora de interpretar la epístola de San Pablo que Edith Stein tiene luces en esa línea, pero no llega a afirmar, y no puede hacerlo porque en su contexto ella no es papa, ella vibra y escribe e interpreta en consonancia con lo que las encíclicas, en este caso la encíclica acerca del matrimonio de su tiempo, dicen. Pero eso no, esto que hemos dicho ahora, que dice Juan Pablo II en la Mulieris Dignitatem, y que Juan Pablo II menciona como la gran novedad que trae Cristo, y que es en el fondo eso de que Cristo nos hace ver que ya no hay ni griego, ni judío, ni hombre, ni mujer, porque todos somos iguales, estamos llamados a la gracia de Cristo y no hay ni mayor ni peor, ni mejor, da igual la raza, da igual la nación. Entonces, eso aplicado al matrimonio y en la interpretación que hace San Juan Pablo II es una novedad muy, muy grande. O sea, es esta interpretación que hace San Juan Pablo II en la Mulieris Dignitatem y que Edith Stein no podía hacer. Y luego hay otra diferenciación que menciona, por ejemplo, Sarah Borden en otro artículo, que es una investigadora de Estados Unidos, en la que Edith Stein considera la mujer, la diferencia entre hombre y mujer, como una diferencia de especie en cuanto al género, mientras que San Juan Pablo II tiene otra concepción metafísica de la diferencia entre hombre y mujer, más bien como forma, ¿no? Entonces, esto es una cuestión, bueno, más metafísica en la que yo no he querido meterme porque además me indicaron que por favor, pues eso, que fuera asequible porque iba a haber pues público que iba a ser más filosófico y público, bueno, pues que tiene otra formación disciplinar. Entonces, Sarah Borden y Jutta Burggraf, ellos dos han destacado estas diferencias a propósito de la concepción de Juan Pablo II y de Edith Stein. Y yo personalmente también naturalmente hago ver una clara, y es que Edith Stein escribe como educadora y como filósofa también para educadoras y educadores de niñas y de jóvenes. Y entonces, por eso escribe tan claramente sobre defectos de la mujer y sobre cómo hacer pues, para paliarlos. Y entonces, Juan Pablo II, un papa, no sería decoroso que escribiese sobre los defectos de la mujer, ni tampoco es su sentido ni el marco en el que debe hacerlo, ¿no? Otra cosa es que él, pues personalmente, la dirección espiritual, bueno, pues los constate, los vea y diga lo oportuno, ¿no? Pero desde el punto de vista de los textos, pues son mucho más concretos los textos de Edith Stein a la hora de hablar sobre las consecuencias del pecado original en la mujer a través de manifestada en esos defectos a los que tendemos por nuestra especificidad femenina, que Juan Pablo II, que en eso es más genérico y ahí no entra. Espero haber respondido. La siguiente pregunta, ¿podría decirse que Juan Pablo II son pioneros en la antropología de la sexualidad? Claro, vamos a ver, yo creo que sí, pero realmente la verdadera pionera en la antropología de la diferenciación sexual, yo creo que es más, desde el punto de vista de la antropología teológica, yo creo que es más Edith Stein que Juan Pablo II. Es verdad que Juan Pablo II, bueno, pues desde el punto de vista histórico, pues apenas se llevan unas décadas, pero si hay que hablar de pionero, la verdadera pionera es Edith Stein. Y es, posteriormente Juan Pablo II dota de muchísima más profundidad las intuiciones que Edith Stein, interpretando el Génesis, también interpretando pues, diferentes textos bíblicos, que lo hace de una manera asombrosa verdaderamente, porque ella era filósofa y no teóloga, pero creo que la pionera es Edith Stein, y Juan Pablo II queda en ese segundo como alguien que recoge esa intuición de Edith Stein, pero que la completa también pues, con otras
intuiciones que él tenía y otras reflexiones que él como Karol Wojtyła en su magisterio en Lublin como profesor de ética había recogido. Pero creo que la pionera, el lugar de la pionera hay que dejárselo a Edith Stein. Katia. No se le escucha. ¿No se te escucha, Katia? ¿Ahora me escuchan? Sí. ¿Sí? La última pregunta, que también va dirigida y va en torno a la coyuntura actual, se formula del siguiente modo. Si quisiéramos actualizar el pensamiento de Edith Stein y Juan Pablo II, ¿qué lineamientos morales desde la ética brindarán para hacer frente a la lucha contra el aborto y la contracepción promovida por la ONU, OMS y otras entidades de escala mundial en medio del COVID? ¿Qué manera de actualizar el pensamiento de Edith Stein y Juan Pablo II? Lo que no me ha quedado claro es el fin de la última pregunta a propósito del COVID. Si lo puede repetir, se lo agradecería mucho. Sí. Si quisiéramos actualizar el pensamiento de Edith Stein y Juan Pablo II, ¿qué lineamientos morales, desde la ética, brindarán para hacer frente a la lucha contra el aborto y la contracepción promovida por instituciones como la ONU, OMS y otras entidades de escala mundial en medio del COVID, en la coyuntura actual? Claro. Entonces, el aborto y la contracepción. Bueno, yo creo que las palabras de Juan Pablo II y Edith Stein han supuesto para el siglo XX pues una renovación bastante importante. Y en este sentido, desde el punto de vista de la ética de la sexualidad y desde el punto de vista de la educación afectiva y sexual, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II verdaderamente es algo, yo no sé cómo llamarlo, pero verdaderamente impresionante, ¿no?, cuando uno se acerca a ella. Entonces, la actualización en sus puntos básicos yo creo que ya está hecha. Lo que tenemos que hacer nosotros, y me incluyo yo misma, es creer en el potencial de esa verdad y en las luces que nos aportan esos textos, y con el lenguaje que nuestro tiempo requiere, saberlo transmitir a los diferentes estratos en los que nos movemos. Yo me muevo con alumnos de magisterio, no son alumnos de filosofía, no son alumnos de teología, pero tienen entre 18 y 22 años, con lo cual es un tema en el que están implicados vitalmente, porque este tema les afecta mucho, les concierne mucho. Y algunos ya vienen con historias de vida afectiva, bueno, pues bastante rota y difícil. Entonces, cada perfil de alumno, cada perfil de persona con el que nos movemos va a requerir un tipo de lenguaje, y eso ya es responsabilidad nuestra, el cómo lo actualizamos. Es muy fácil querer decir, ¿cómo hacemos esto actual? Hay personas que lo están haciendo genial. Yo no sé si ustedes conocen a Christopher Best. Yo he tenido ocasión de conocerlo a través de videoconferencias pues hace poco, y verdaderamente es un hombre que está haciendo un bien inmenso. Christopher Best es doctor en teología y especializado en teología del cuerpo, ¿no? Y dirige un instituto de teología del cuerpo en Estados Unidos. Y da las conferencias de modo que todo el mundo le puede entender. Y está hablando sobre teología del cuerpo. Cuando uno lee la teología del cuerpo de Juan Pablo II, es bastante complejo leerlo como lectura antes de dormir, en el sentido de que es algo a lo que uno le tiene que dedicar horas, porque la formación católica, igual que la formación de la carrera que yo he estudiado, sea la que sea ingeniería, medicina, requiere tiempo. Entonces, eso requiere tiempo y le tengo que dedicar yo tiempo si me quiero formar en eso. Y una vez que me forme, si verdaderamente estoy yo lleno de Cristo y de celo ardiente por su iglesia, sabré poner el lenguaje adecuado para transmitírselo a los que están a mi alrededor, que es a los que más me cuesta porque son mi compromiso y no el compromiso del que tiene al lado, ¿no?
Entonces, espero haber respondido a la pregunta. Agradecemos a la doctora por su tan valiosa presentación. A continuación, en el chat nuevamente van a poder acceder a un link, el cual los va a llevar al Mentimeter, en el cual podrán escribir una palabra representativa referente a la participación de la conferencia a cargo de la doctora Miriam. Por favor, les solicitamos puedan ingresar al chat para que ingresen al Mentimeter. Doctora Miriam, puede apreciar el valioso aporte que ha podido dejar en todos los participantes. Vamos a ir viendo cómo las palabras más representativas figuran en la pantalla. Doctora Miriam, ¿nos ayudaría leyendo algunas de las palabras más representativas? Sí, sí, aparece, bueno, mujer, o sea, entiendo, nunca he hecho esto, entiendo que las palabras que aparecen más en grande son las más elegidas. Correcto. Claro, pues en grande aparecen pues mujer, brillante, dignidad, madre, compañera, fuerza, persona, familia, buscar en todo a Dios, el genio de la mujer, asombro, esencia, plenitud, gracias a ti mujer, pero sin duda la que más grande aparece es mujer, y luego dignidad de la mujer, persona, eso es. Okay. Pero está cambiando constantemente porque hay muchas, bueno, están ahora muchas personas escribiendo, entonces por eso cambia constantemente. Muy bien, nos damos cuenta que la palabra mujer está en el eje y en el centro, ¿no? Muy bien. A continuación vienen las palabras de cierre a cargo de la coordinadora de la Red WIN USAT, la doctora Rosa Sánchez Barragán. Gracias, Vanessa. Gracias, Miriam, por tu participación. También gracias a todos, sobre todo Miriam, porque está con un horario cambiado. Allá en Europa ya son cerca de las 12 de la noche, o sea, la madrugada ya. Gracias por tu conferencia y también gracias por tu disponibilidad en el tiempo, ¿no? Y también les agradecemos a todos los participantes que nos han acompañado desde el inicio, se han quedado hasta el final. Decirles que, bueno, vamos a continuar con las conferencias y muchísimas gracias a todos y todos vamos caminando, o todos vamos en la misma barca, ¿no? Así que muchas gracias y nos encomendamos a Juan Pablo II y a Edith Stein. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad, gracias por la invitación. Gracias. A nombre de la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo y la Red WIN USAT, agradecemos a todos por su participación. Nos estaremos poniendo en contacto con ustedes para invitarlos a nuestros próximos eventos. Muchas gracias a todos. Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Da mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero. È vivo oggi l'uomo vero, Cristo tra noi, siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce, Emanuele, 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 Emanuele.
dalla città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo. Vogliamo ripartire, seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emanuele, 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 Emanuele. Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo figlio, e l'umanità è rinnovata, è in lui salvata. È vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita, che ad ogni uomo, ai suoi fratelli, ridonerà. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad